Vitamina devocional, esencial para la vida. Hola, estamos en la vitamina devocional del día de hoy. Sorprende a Dios con tu petición. ¿Quién y cómo se puede sorprender a Dios? Podríamos decir que nadie y de ninguna manera, porque pues Él es Dios. Sin embargo, fíjate que en la Biblia encontramos más de una ocasión donde se expresa una sorpresa de Dios, algo que le agrada a Dios, como que pareciera que no se lo esperaba. Por ejemplo, cuando tú observas en el libro de Josué, hay un momento donde el pueblo de Israel está en una batalla y básicamente Josué en una oración, en una declaración, le ordena al sol que se detenga igual a la luna y esto le permite al pueblo de Israel ganar la batalla, en resumidas cuentas. Pero sorprende mucho, fíjate, en Josué capítulo 10, versículo 14, dice esto: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es decir, aquí nos muestra que hubo algo muy especial causado por un ser humano, que por supuesto movido en el poder de Dios. Pero también hay otros momentos donde se aprecia la sorpresa y el agrado de Dios. El Señor Jesús reconoció, por ejemplo, en un centurión romano que tenía a su siervo enfermo y Jesús quería ir a su casa y le dice, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Y el Señor Jesús se sorprende, dice, no he visto una fe parecida como estas. Es decir, vemos diferentes situaciones, ejemplos donde al parecer el corazón del ser humano está en tal sintonía con el Espíritu de Dios que hay una petición tan apropiada que sorprende al Señor. Entonces, hoy quiero hacer énfasis en esta vitamina, en una petición que yo personalmente quisiera imitar y repetirla todos los días. Está en la primera carta, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Y te invito a que allí en casa tú lo estudies. Pero el rey Salomón, que es de quien nos está hablando aquí, está apenas comenzando su reinado. Está, digamos, en las primicias. Su padre, el rey David, ya ha partido. No hay templo todavía, ¿no es cierto? Está apenas comenzando su tiempo de reinado, como ya lo dije. Y de pronto vemos que Dios le da la oportunidad de pedir. Y te hago la pregunta, si Dios te dice eso, ¿qué quieres pedir? Bueno, te lo dejo ahí a tu mente, pero en cierta manera Dios había prometido que la familia de David, que del linaje de David siempre habría rey. Sin embargo, en este capítulo nos sorprende algo que dice en el versículo 5 de Primera de Reyes, capítulo 3, capítulo 3, versículo 5, dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Qué tal esa pregunta para ti hoy? ¿Qué es lo que pides? Dice el Señor. Pídeme y yo te lo daré. Bueno, quizás empiece nuestra mente a jugar con aquellos deseos, con aquellas necesidades, con aquellas ideales que podamos tener, ¿no es cierto? Pero esta historia es verdaderamente llamativa por la petición que sorprendió gratamente a Dios, ¿no? Y lo puedes leer el versículo 9 de esa misma porción de la palabra, en 1 Reyes 3. Lo que dice Salomón es, básicamente, Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría. Lo dice de esta manera en esta versión, dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Qué bueno que nuestros gobernantes orarán así, ¿no es verdad? Pero bueno, es una petición que sorprendió a Dios. Pero donde quiero hacer énfasis es que la respuesta de Dios muestra su alegría por esa petición, pero hay más que alegría.
la grata sorpresa de Dios muestra otras cosas. Y quiero tomarme el tiempo para leerte del versículo 10 al versículo 14. Dice: al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni tendrá. Además, te daré lo que no me pediste. Oye, Dios aquí es poderoso con esta palabra. Riquezas y fama, eso no me pediste. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hice con tu padre David, también te daré una larga vida. Y quise tomarme estos segundos o estos minutos para leer esta porción, porque esa es la respuesta de Dios. Y realmente esas palabras evidencian esa sorpresa y ese agrado de Dios por la petición de Salomón. Salomón tiene la bendición de ser famoso por sus riquezas y su sabiduría, pero no podía ser distinto cuando en la gran oportunidad que tiene de hablar con Dios, le manifiesta esta necesidad, este deseo, esta petición. Y ya he leído todo lo que Dios le dijo, pero por supuesto que es gratamente sorprendente para nosotros ahora como lectores, que Dios le dice: ni siquiera lo que no me pediste, eso te lo voy a dar. Eso que quizás muchos reyes anhelan y tú no lo has pedido, porque tú pediste fue sabiduría para gobernar a mi pueblo, entonces te daré y serás tan rico y tan sabio como ningún rey ha existido ni existirá jamás. ¿Sabes? Pedir sabiduría es saber pedir, es sorprender a Dios. Quizás tú en este día estás a punto de tomar decisiones. Quizás en este día estás a punto de iniciar una etapa de tu vida, una etapa en tus estudios. Quizás en este día estás diciendo cómo pedir, no sé, quizás sea plata lo que me solucione mi problema, quizás sea un nuevo cargo lo que me solucione mi problema, quizás sea irme a otro lado lo que me solucione mi problema. Y Dios dice: pues puede que esas tres cosas sean buenas, pero no has pedido lo que verdaderamente necesitas. Necesitas sabiduría. Y en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice que el que quiera sabiduría o el que necesite sabiduría, pídala, porque Dios no la negará, la dará en abundancia. Así que si en este día tú estás queriendo hablar con Dios y quieres pedirle algo, pídele sabiduría, porque el Señor estará con sus manos llenas para derramar sobre nosotros de su Espíritu Santo y llenarnos de esa sabiduría, si se trata, por supuesto, de hacer su voluntad, porque en su voluntad hay perfección, en su voluntad hay santidad, en su voluntad hay sabiduría. Sorprendamos a Dios en este día, pidiéndole lo que a Él le agrada. Que Dios te bendiga. Vitamina devocional, esencial para la vida.